no podamos Quizás sea algunos compañeros por ahí que hayan rendido algunas materias por ahí de ciencias básicas o de de otros de los departamentos, quizás. no sé. Bueno, pero estamos hablando de 41 inscritos para cursar la materia donde normalmente suele haber entre 25 y 30 conectados. Y ahora somos 16 conmigo incluido, o sea que hay 15 de ustedes, o sea, mucho menos. Eh, Me dio una pena porque, como les puedo decir, tenemos que ver un tema que es bastante importante, o sea, nos estamos refiriendo a la máquina en paralelo con la red. Y bueno, pregunto a algunos de ustedes, los que están conectados, rendir alguna asignatura hoy día. Yo, profesor Barraza, Ah, ¿qué has rendido? yo he rendido electrónica 1. Bien. ¿Y quién más ha rendido? Nadie más. O sea que de 15 ha rendido uno. Y ese uno que ha rendido una materia se ha conectado, se ha rendido obviamente más temprano, cuando dijeron Luna. Pero por eso no le veo la razón de ser de no conectarse. Bueno, cada cual es dueño. de- ellos sabrán, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar. Yo le voy a compartir pantalla. Profe Escala, Sí, ¿se puede saber, si es que se puede saber, no sé, más o menos qué tema trataron con el decano ayer? ¿Algo relacionado con la virtualidad o nada que ver? Otras cosas distintas. nada que ver. Es por el tema elección. Ah, está bien. Sí, Inge, porque estaba la duda esa, que corrían algunas versiones de que en Consejo Superior se había tratado el tema de la virtualidad, algo así, hemos escuchado a algunos Lo que compañeros y se hablaba pasa, eso en el no, grupo. sí, o sea, se trató en su momento, les comento, se trató en su momento el tema de la virtualidad, o sea, las clases virtuales van a continuar en todo el ámbito de la universidad tecnológica, en todo el país, eh, hasta fin de año, o sea, hasta las clases. O sea, las clases se van a dar en forma virtual. Lo que se está viendo, bueno, el tema de los exámenes, como no, en nuestro departamento los exámenes se están tomando en forma virtual, ninguna asignatura tiene presencial, va a seguir de esa manera durante el ciclo lectivo 2021. O sea, tengan en cuenta que el ciclo lectivo 2021 culmina con la última mesa de marzo, el último llamado. Y lo que sí se está analizando es el tema de los laboratorios, eh, para poder ver el tema de qué se puede hacer con respecto a los laboratorios, porque hay una serie de exigencias por parte de ¿cómo se llama?, del COE. Eso ha dicho el Consejo Superior, o sea, ha dejado liberado a cada una de las regionales de acuerdo a cuál es la situación sanitaria, digamos, de cada provincia, eh, para ver cómo se va a manejar en ese sentido. Si bien es cierto que prácticamente
todo el mundo estaba vacunado 2 veces, pero eso no quita que uno pueda volver a contagiarse. Yo tenía las 2 vacunas y me contagié de COVID. O sea que la vacuna está bien, amortigua bastante, podríamos decir la cosa, los efectos. Pero el tema, como les decía, se está analizando para volver de forma presencial o de alguna manera las prácticas de laboratorio. No es una cuestión sencilla por todas las exigencias que hay en cuanto hay que hacer, se empieza a trabajar el aforo, que se llama, de los laboratorios, o sea, poner en condiciones los laboratorios desde todo punto de vista. Y para eso, obviamente, se necesita una erogación económica, también va a haber al respecto. El tema es que se necesita de personal no docente para la limpieza y para que colaboren con el tema este. Y eso no es sencillo a veces porque se choca con el gremio no docente, que a veces son reacios a ciertas cosas. Bueno, en principio ninguno iba a trabajar y después mediante un arreglo, una paritaria que hubo en Buenos Aires, bueno, me acordado que por oficina, un ejemplo, iban a ir 2 personas y iban a ir rotando, o sea, supongamos, 2 personas trabajaban esta semana y el resto no. El resto, ponele que sean 6, los otros 2 iban a otra semana y estos descansaban, bueno, iban rotando. Y lo mismo pasa con el personal de limpieza, personal de maestranza. Entonces ustedes, si van a la universidad, sí, van a ver lindo ahí adelante, algunas oficinas administrativas que ahora han empezado a trabajar, pero el resto, mamita querida. ¿Y por qué? Porque hace falta gente. Bueno, pero ese es un inconveniente que también hay que tenerlo en cuenta. Y después no es nada fácil, porque habría que trabajar con dicho, esa burbuja. Suponiendo el caso hipotético, el lugar físico que nosotros tenemos para trabajar, para hacer ensayos de asignaturas como instrumentos y mediciones, máquina eléctrica 1, máquina eléctrica 2, el lugar físico es chico, el laboratorio de máquinas eléctricas. Entonces, la cantidad de alumnos que tendrían que ir a hacer una determinada práctica también sería bajo. Bueno, supongamos, imagínense ustedes, por ejemplo, vamos a un extremo, una materia como ser instrumento y medición eléctrica que estamos hablando, que tiene en promedio 20 trabajos prácticos, porque todos los trabajos prácticos de instrumentos y mediciones eléctricas son de laboratorio. Es un pequeño porcentaje de resolución de problemas. Bueno, pero hay que ver cuántos inscriptos hay, porque ahora con todas digamos, facilidades que hubo por el tema de la pandemia, ustedes han visto que hay muchos inscriptos en las materias. Bueno, en esta materia, yo creo que en la vida he tenido 41 inscritos en máquina eléctrica, no procuren. A lo sumo, históricamente, mucho, habrá habido 18. Y de los 18, normalmente iban a clase, o sea, 12. Un grupo chico, pero ahora ustedes son un montón. Bueno, supongamos, hay que hacer hablemos de 30 alumnos, un ejemplo. Si vamos a
hacer, qué sé yo, supongamos una burbuja de 5 personas. Entonces tenemos que hacer 6 grupos para el trabajo práctico número 1. ¿Mm? Bueno, ¿cuántas veces que hacemos el trabajo práctico número 1? 6 veces. Bien ahí. Bueno, pero resulta que a los ayudantes de trabajo práctico, a veces me quería hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, a toda hora, y a mí no, por eso, no se pague más, tengo apenas una dedicación. Bueno, entonces toda una historia. También se hablaba de hacer, se está analizando, de hacer, que no todos los prácticos, va a ser los prácticos más importantes, y otros prácticos darlo en forma virtual, así como se está dando, por ejemplo, en otras facultades regionales lo están haciendo, y también se lo está haciendo de ciencias básicas. Ustedes habrán visto qué clases de química que la da el licenciado Luján, y la da clases de laboratorio, y ustedes lo pueden ver, o sea, él mismo va al laboratorio, hace la experiencia y se hace un video, y eso se le pasa a los alumnos para que lo vean. Porque ahora, bueno, a Dios gracias no tenemos problemas de la variante Delta, pero no sabemos, tampoco hay que buscarse las complicaciones. Y ya Ya, hay otra variante más, Inge, que es la de Sudáfrica ahora. No está acá todavía, pero bueno, pero ahí, por ejemplo, hay una cosa que preocupa, que el caso de variante Delta acá en Tucumán, habla de uno. Es mentira, porque yo tengo una amiga, una doctora, acá en Tucumán, que es neumonóloga, y me dice, yo tengo 6 pacientes con variante Delta. O sea que eso de uno eso dice el gobierno. Pero bueno, la variante Delta es bastante complicado, porque me estaba explicando esta chica, me decía, mira, supongamos vos vas caminando, me dice, por la calle, por el centro, y supongamos que, por más que lleve barbijo, y pasa al lado de alguien que tiene la variante Delta, capaz que sabe, no sabe, y el hecho de pasar camino a lo tuyo ya te contagia. Demora 30 segundos o menos, no sé cuántos segundos en contagiar. Y lo más grave de esa variante, por lo que comentaban, que la persona inicialmente no tiene síntomas, o sea, por eso los síntomas clásicos del COVID, tos, la fiebre, una serie pérdida de de cosas, olfato. claro, pérdida de olfato, o sea, una serie de cuestiones en la cual dice, bueno, upa, no tendré COVID, entonces voy, me hago un hisopado, PCR, qué sé yo, salgo de la duda de lo que se hace normalmente. Pero con la variante Delta no se siente absolutamente nada. Y cuando empezó a sentir, ya es tarde. ¿Por qué digo que es tarde? Porque cuando empieza a sentir los síntomas de la variante Delta, van a hacer una tomografía y ya tiene neumonía bilateral, o sea que de ahí a que intuben ya 1 milímetro. Ahí nomás, al toque. Entonces, bueno, son una serie de cosas que es complejo, porque decir, bueno, volvamos, hagamos esto otro. Sí, la vida sigue y tenemos que hacerlo, pero un Y hay, contagio, un problema que tengamos, bueno, se va todo ya. y hay otro inconveniente, ingeniero, por ejemplo, uno de los temas complicados que tenemos, que la mayoría de los que nos han puesto los docentes que son secundarios, la policía, todos los demás, es la Sinopharm, y dicen que la Sinopharm no la cubre a la variante Delta, y dice que van a poner otra tercera dosis especial a las personas que tenían Sinopharm. O sea que va a haber que Bueno, ir de nuevo a vacunarse. a mí me han puesto la
esa, la Sinopharm, que es la vacuna china, primera y segunda dosis. Pero bueno, a mí me agarró COVID y la Sinopharm, digamos, me salvó porque yo no he tenido síntomas complicados ni nada por el estilo, gracias a Dios. Lo único que he tenido ha sido un par de días, una diarrea intensa y nada más. Pero en cambio, mi esposa, que ella le pusieron la Sputnik V, la primera dosis, cuando le agarró COVID tenía la primera, ahora después le pusieron la segunda ya, pero ella perdió el olfato y hasta el día de hoy tiene problemas de olfato. Y tiene problemas de intensos dolores de cabeza. Y tiene problemas de que no puede manejar la presión arterial. Se le va para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Y bueno, ya está medicada, atendida, todo, y son secuelas post-COVID. A cada organismo lo agarra de forma diferente. A mí la neumonóloga decía que, por ejemplo, los síntomas que yo tenía me duran 6, 8 meses, porque qué síntomas me han quedado a mí. Sí, yo fui un gran fumador, pero ya no fumo. Ya he dejado eso. Y eso me ha llevado a que me sienta bien, a Dios gracias. Pero lo que sí he notado, que por ejemplo camino rápido, o voy a hacer algo, y me agito como si hubiese corrido, y no he corrido, o sea, he caminado nada más. Entonces, y son secuelas del COVID. Y ¿Y qué? bueno, y eso que Pero, la tomografía me da bien, no tengo absolutamente nada. Pero bueno, pero uno queda, ese síntoma que usted tiene, yo lo he visto, he escuchado a personas jóvenes que también le pasaba lo mismo, una chica que estaba atendiendo en un almacén y tenía problema de que se agitaba cuando estaba atendiendo. Una chica de 28 años, ¿no? claro, no, y a mí también me han quedado dolores, ya me han pasado, gracias a Dios, pero dolores intensos de cabeza, que parecía que se me partía la cabeza, no podía leer, no podía hacer nada. Era tremendo, el dolor de cabeza que no se pasa por nada del mundo. Y bueno, ya no tengo más, menos mal. Y bueno, de a poco, porque todo está, todos los médicos no saben qué hacer, porque esto es algo nuevo. O sea, todo un experimento. O sea, a vos te va a doler una cosa, a otro le va a doler otra, a aquel le va a doler otra. No es algo fijo, decir, te agarró tal cosa y la secuela es tal. No, es secuelas diferentes. Bueno, pero eso ¿a qué me lleva? Que tenemos que extremar los cuidados. Yo, por ejemplo, a mí, si me preguntan a mí cómo hice yo para contagiarme hasta el día de hoy, me pregunto y creo que nunca lo voy a descubrir, porque siempre me cuidé, mi esposa se cuidó siempre, y no sé, capaz que nos hemos contagiado, no sé, muchas veces uno hace un pedido, eh, llevan, va el chico que manda en moto, te entrega una bolsa con un pedido que has hecho, muchas veces, qué sé yo, a la noche decir, bueno, come un sándwich y habla por teléfono, pide un par de sándwich. Y resulta que te lleva el sándwich, capaz que tiene COVID, la bolsa, y resulta que vos vas sin barbijo, cosas así, capaz que andas. Por eso, acá el que viene a mi casa y no trae barbijo, no lo atiendo. Y yo uso barbijo hasta para el baño, más o menos. O sea, yo sé que es incómodo, claro que es incómodo, a nadie le gusta andar así. No, a veces no veo la hora de llegar y sacarme el diablo, eso, para poder respirar con normalidad. Pero es horrible, es horrible. Miren, yo le voy a decir una sola cosa. No se lo deseo a nadie,
tema del COVID a nadie, ni a personas más grandes, ni de mi edad, ni más chicos. ¿Saben por qué, chamo? Porque COVID tiene un proceso que a vos a lo mejor te sentís bien hasta el séptimo día. Séptimo día es clave. Séptimo día o zafa o te venía el diablo. Pero tampoco es ley eso. O sea, normalmente es así. Y la otra, que hoy estás bien, pero no sabes cómo vas a amanecer. Entonces, psicológicamente, te destruye. Es horrible, porque si uno está en la casa, está viviendo, compartiendo con otras personas, puede ser una esposa, un hermano, un hijo, lo que sea. Y muchas veces es horrible si yo estoy bien y veo que la persona que está a mi lado está mal. ¿Por qué? Porque la reacción de cada organismo ante este bicho maldito, como digo yo, es diferente. Y todo pasa por cómo sea el sistema inmunológico de cada uno. A lo mejor, qué sé yo, a lo mejor yo tenía la defensa seguramente más fuerte que mi señora. Por eso mi señora ha tenido un proceso más complicado que yo en ese aspecto. Pero, a Dios gracias, hemos salido adelante. Y como hay mucha gente que conozco, incluso de la misma universidad, que no salió adelante. Y es lamentable, porque me jodieron, porque siempre he dicho yo, todos no vemos la hora de volver a nuestros lugares de trabajo, las cosas de todos los días. Pero es muy feo cuando volver y ver algunos espacios vacíos. Y eso lamentablemente pasó, pasa y pasará. Entonces, por eso hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho y salir lo menos posible. Por supuesto, a todos nosotros nos encanta, porque es horrible estar encerrado. Si te llevamos prácticamente encerrado un año y medio, un poco más ya. Pero nos gusta salir, nos gusta, porque es bueno que uno sale a compartir con amigos, a tomar una cerveza, un café, un sándwich, a conversar con otras personas. Eso hace bien. El hecho mismo de ir físicamente a trabajar, compartir con otros compañeros de trabajo, no digo amigos, compañeros de trabajo, uno se distiende y vuelve a la casa con otra energía, de otra manera, pero estando todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces, sí, está dando clase virtual, pueden decir a mí. O, sí, o le dirán, ustedes tienen clase virtual. Pero, sí, yo antes me sentaba en la computadora para hacer lo que realmente necesitaba y chao. Pero ahora resulta que me siento en la computadora mañana, tarde y noche y tengo que hacer todo el trabajo a través de la computadora. Y eso ya cansa, harta. No es normal eso. Entonces, por eso creo hay menos contagios ahora en Tucumán en relación a lo que había. Bueno, ojalá, Dios quiera que en el año 2022 tengamos un año mejor en ese sentido, normal, o tendiendo a normal en relación a a lo que hemos venido viviendo, porque se hablaba de la segunda ola. Bueno, ahí está la segunda ola. Venía con toda la segunda ola y me pillo a mí, me pillo a varios. Si acá había docentes, alumnos, todos, que van a voltear. No somos Superman, y algunos
algunos con mayor gravedad que otros, pero lamento avisarles o decirles que así no hayan tenido COVID, nunca vamos a volver a ser los mismos, porque todo esto lamentablemente nos ha destruido de muchas maneras. Si yo a veces veo a mis colegas, mis compañeros de trabajo, y los veo destruidos, o sea, totalmente deteriorados. A veces uno no se da cuenta, pero cuando los ve después de mucho tiempo, es complicado. Yo le pongo un ejemplo. La vez pasada hemos tenido una reunión, esta es la segunda reunión que tiene el decano con los directores. Y cuando hemos hecho la primera reunión, no nos veíamos ni con el decano, ni con los otros directores de departamento hace más de un año. O sea, así nos hemos visto así como nos estamos viendo nosotros ahora a través de un monitor, o a través de una computadora, o de un celular, pero no es suficiente. El ser humano necesita compartir de otra manera, darse la mano, darse un abrazo, darse un beso con la persona que quiere. Es lo lógico, lo normal. Pero bueno, ahí andamos, y es lo que tenemos. Y dentro de lo que tenemos, gracias a Dios que tenemos la tecnología, porque no sé qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido la tecnología. Y a veces nos quejamos, y a veces, qué sé yo, tantas cosas. Pero por eso, yo creo que la universidad en general se fue para el frente, muy en serio, tanto la Universidad Tecnológica en toda la Argentina o otras universidades nacionales, se han puesto seriamente al frente en lo que hace a la educación, y ha sido muchísimo trabajo adaptar todo lo que uno venía haciendo de forma normal, de un día para el otro pasamos a otra etapa, a otra situación en la cual teníamos que hacer todo en forma virtual. Si los profesores tenían sus apuntes, tenían sus cosas, ¿no? Y bueno, hubo que digitalizar todo. Las clases, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Está bien, yo me pongo a hacer cosas, no es lo único que tengo que hacer, tengo mucho trabajo. O sea, me refiero con las materias. Pero hacerlo, los PowerPoint y todo eso, el laburo que tiene idea usted del trabajo que hace eso, las horas que demanda eso. Ya ves que hace hasta las 2, 3 de la mañana y sale mal, no sale, vamos a ver, y que hay que dar la clase. No es fácil. Y Inge, Entonces, para los docentes por ahí que tienen varias materias, también imagínense el grado de complicación que puede llegar a ser. peor todavía, Yo, peor. yo he tenido caso de una sola que tengo en mecánica y la verdad que le sufre un montón, tener que armar todos los trabajos Imagínate, vos prácticos. que sos docente en mecánica y, tenés y está en una sola materia. Imagínate vos, o si fuera profesor, que sea de secundario, en una escuela técnica, que a lo mejor tenés varias materias, y vos estás en una escuela técnica. Sí, tiene que armar todo de nuevo y armar actividades que se Y es ajusten al muy, y nivel claro, y secundario bueno, nosotros, y fíjense en nada de ustedes, eso, Inge. En el secundario ellos no tienen, por ejemplo, esta herramienta que yo estoy en Bellavista y no había ah, internet, o sea que nosotros claro, lamentablemente lo que teníamos que hacer era darle por WhatsApp y hacer entender cómo nos salga, mandarle video, otros recursos que por WhatsApp lo puedan ver. bueno, pero está bien, vos, mirá, la cosa es compleja porque si vamos a la escuela primaria o secundaria, no en todos los hogares hay una computadora. Y no nos olvidemos que en los hogares muchas familias
no hay un hijo único, hay muchos hijos en edad escolar, que puede haber en primaria o en secundaria o en universidad, y tienen que compartir una computadora. Y a veces el jefe de familia, o sea, el padre o la madre, utiliza la computadora para su trabajo y también tiene que compartirla con sus hijos para sus tareas escolares, ya sea en la primaria, en la secundaria o bien en la misma universidad. Entonces no es sencillo y no nos vayamos tanto a un colegio secundario, a la misma universidad vamos. Yo no creo que todos ustedes tengan una computadora. Yo sé que hay alumnos que no tienen computadora, que usan el celular. O si tienen que rendir, o si tienen que usar la computadora, tienen que pedir prestada una computadora. Eso soy consciente. Entonces, las cosas no son sencillas. Fíjese, ojo, yo me incluyo. Yo he sido uno de los que no estaba de acuerdo y sigo no estando de acuerdo, pero me tengo que adaptar a las circunstancias de tomar examen en forma virtual de ciertas asignaturas. Hay asignaturas que se pueden, hay asignaturas que no se pueden. Vamos al caso de la ingeniería. O vamos, si quieren, no veamos la ingeniería, veamos la medicina. ¿Saben lo que estudiar medicina en forma virtual? Locura. Cuando toda la vida el profesor, el médico, lo ha llevado a sus alumnos a que vean los enfermos, incluso hay muchas cátedras que funcionan en el mismo hospital. Y muchas veces uno está tirado ahí, una persona, y está rodeado ahí de solo chango, ahí, están haciendo el trabajo práctico número 4, qué sé yo, qué carajo tiene el bar. Entonces el profesor tiene que hacer un diagnóstico, el profesor le empieza a preguntar, bueno, así aprenden. Y bueno, acá pasa lo mismo. Hay este tipo de materia, como se máquina eléctrica 1, máquina eléctrica 2, ojo, no digo esta, pero hay varias materias y distintas carreras, mecánica, civil, electrónica. Quizás el sistema se presta más a esto, pero las ingenierías clásicas es muy difícil. Y si ustedes acuérdense que cuando nos arrancaron en el 2020, todos pensamos, bueno, una gripecita, de acá a 2 meses volvemos, ya está todo, que 2 meses, estamos en septiembre del otro año y seguimos igual peor. Entonces, hubo que adaptarse, hubo que adaptarse. Y yo me tuve que adaptar y muchos de mis colegas los tuve que convencer, y yo como caso, más que como director, los tuve que convencer que debían tomar examen, como sea. No sé, ya veremos cómo se hará, cómo se la rebuscará para tomar examen, pero hay que tomar examen. Porque no se puede paralizar la actividad. Yo le decía, y lo ponía, y a los profesores del departamento le decía, está bien, vos no estás de acuerdo, entonces, perfecto. Ahora hagamos una cosa. Supongo que vos seas alumno, y mirá la época del año que estamos, en ejemplo, mes de noviembre, pero vos resulta que de marzo no puedes rendir ninguna materia. ¿Sabes qué te tengo que decir yo? Que espero el año. Y eso no puede ser, no es posible. Bueno, entonces nos tenemos que arreglar. Por supuesto que esto da para todo, y yo soy consciente de eso. ¿Por qué digo que da para todo? Es muy difícil evaluar, porque yo lo estoy mirando a ustedes, pero yo no sé si están dictando, yo no sé si tiene otra computadora y está copiando, yo no sé muchas cosas. Se prestan para eso. Y yo sé que ustedes lo saben. Para copiar, y ahora con más razón,
por eso que muchas veces cuando van a rendir se les pide esto, que se enfoque lo que está escribiendo, que muestre lo que está viendo en la pantalla, que tiene que tener la cámara, que patatín, patatán, bueno, una serie de cosas. Pero lo mismo, muy difícil. O sea, la evaluación es difícil. Dar clases no es nada fácil, no es nada sencillo, tampoco. No es lo mismo estar en clase que movernos, fíjate en los apuntes, mira esto, no es todo a través de una pantalla, no es tan fácil. Y la otra es que no todos los docentes somos de una generación diferente, obviamente, a la de ustedes. Muchos no somos nativos digitales, muchos de ustedes sí, ya llevan a sus genes el tema de la informática. Nosotros, es como que nosotros hemos aprendido a manejar grande, ustedes aprendieron a manejar de chico. No es lo mismo aprender a manejar un auto de chico que un auto aprender a manejar de grande. Entonces, y bueno, y ustedes habrán observado, yo por ejemplo, nunca me he considerado un experto en informática, pero sí me preocupé de hacer uso de la computadora y de de programas, una serie de cosas, para lo que yo necesito en mi profesión como ingeniero electricista. Y dadas estas circunstancias, bueno, también quizá hemos cometido algunos errores, algunas equivocaciones, nos hemos ido poniendo más pícaros en algunas cosas, y hemos ido creciendo, y tanto profesores como alumnos también, en este aspecto, para ir mejorando estas cosas. Y bueno, hay gente grande que muchas veces a mí me dicen, no me vengo con acá, en esta edad, a esta altura del partido. Bueno, pues yo también conozco gente grande, yo no que esté en la cresta de la ola, pero yo también conozco gente grande que no digo que está en la cresta de la ola, pero que se preocupa por seguir aprendiendo y seguir avanzando. Por eso le digo, Chaco, va a ir todo. Así como hay los docentes de todo, los alumnos hay de todo. ¿Qué pasa? Si yo ¿cómo hago para controlar ciertas cuestiones? Posible. Los prácticos. Dice, copian. No me interesa. Pero copien bien. Copien entendiendo. ¿En qué sentido tiene? Yo el otro día, a uno de ustedes, estábamos viendo un práctico y yo le preguntaba, yo sé que lo copiaron, pero yo le preguntaba, ¿por qué esto? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo? ¿Por qué ha hecho así? No me sabe contestar. ¿Y por qué no me sabe contestar? Porque no ha sido hecho a conciencia. Porque yo puedo copiar, porque no tengo tiempo, por lo que sea, pero lo copio a conciencia, sé lo que estoy copiando. Hay gente que copia y no tiene ni idea de lo que está copiando. Y eso lo sé yo. Después uno se da cuenta, obviamente, en las evaluaciones. Empieza a evaluar tal cosa y ahí salta la legua. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así que, bueno, si no le importa, vamos a empezar a ver algunas cositas que han quedado pendientes. Vamos a ver una cosa. Le voy a compartir pantalla. Segundito.
Bueno, esto ya habíamos visto. El tema de diagrama de excitaciones. No, acá tenemos que ver. El diagrama de excitaciones, porque lo último que nosotros habíamos analizado, espérenme un cachito, para que ya les voy a mostrar otra, la tengo separada acá, está separada para que no sea de tanto peso en A, B, C y D. Veíamos nosotros a ver, PowerPoint. Mira. Nosotros habíamos visto todo esto. Todo esto ya hemos visto. Cuando la máquina estaba cargada, vemos el tema de la excitación giratoria, máquina en régimen estacionario simétrico, vemos el tema del intercambio electromecánico de energía, hemos analizado la máquina bifásica, la ecuación de tensión, el sistema de Q, de la máquina polo saliente. La hemos adaptado porque veíamos que en nuestro modelo giraba en sentido contrario a la aguja del reloj, y acá, como nosotros tenemos polos interiores, no polos exteriores, tenemos que cambiar el sentido de rotación. A cambiar el sentido de rotación es como que hacemos el modelo como si fuese de polos interiores. Esa era la... Bueno, y veíamos la magnitud del campo, las mayúsculas, el régimen estacionario simétrico, las tensiones U1, U2, Q2. Escribíamos en forma matricial. Veíamos que esto era la reactancia sincrónica de eje transversal, esta del eje longitudinal, la matriz de transformación, esta es la transformación de Park, recuerden. Premultiplicamos esas ecuaciones a través de la transformación de Park, reordenábamos los términos y llegábamos, tomando como referencia el eje D, a estos valores complejos de tensiones, la U alfa, la UP, la I alfa, la caída de tensión, IQ, XQ, ID y XD. Y eso, teníamos términos reales e imaginarios. Resultaba esta ecuación para la tensión del eje alfa. Acá está la ecuación para polos salientes, para turbos rotor, ya hemos visto. Y teníamos estos diagramas fasoriales para polos saliente y turbo rotor. Y después recurríamos, acuérdense, a un sistema de referencia que le llamamos matado reactivo, donde tomamos como referencia la tensión de fase, en una de las fases. Por ejemplo, la tensión en la fase alfa. Entonces, si tomamos como referencia, quiere decir que la tenemos que poner en el eje real. Sí. Creo que no está compartiendo la pantalla. ¿Qué? Está sin compartir la pantalla. No me diga. ¿No he compartido? Bueno, ya la compartí. No se haga un problema. Esperen un cachito. ¿Cómo no me ha dicho que no estaba compartida?
¿Y ahí están viendo? Ahora sí, ingeniero. Sí, ahí sí. Lo que pasa es que en un momento la tenía compartida y después se perdió no sé por qué se habrá perdido en un momento. No sé qué habrá pasado. Cuando mostró el diagrama, ese sí se veía. Y Pero ahí después ya están viendo, desapareció. ahí Sí, están ahora sí viendo, se ¿no? ve. Sí, sí. Bueno, ahí habíamos visto esto. Acuérdense de la polo saliente, tubo rotor. Perdón, bien digo, ahí teníamos, y ahora nos íbamos, tenemos la ecuación de polo saliente, ¿no es cierto? Ahora nos vamos al sistema, usamos otro sistema, que es el batado reactivo, y tomo como referencia la tensión U alfa, o sea, en el eje real. Y esto al ser tensiones y corrientes complejas, obviamente. Para polo saliente y para tubo rotor teníamos estas ecuaciones, en donde en la máquina de polo saliente la reactancia XQ era igual al XD, por eso que esta diferencia se hace cero, o sea que esta caída se anulaba y me queda esto nada más para tubo rotor. Es como esto. Bueno, y no teníamos, y teníamos el sistema de referencia, con el sistema de referencia batado reactivo, los diagramas fasoriales basados en esas ecuaciones que hemos visto anteriormente, y acá tenemos para la máquina de polo saliente y para la máquina turbo rotor. Bueno, en lo que hace a la máquina no saturada, también habíamos visto, transformábamos el sistema trifásico a bifásico, recuerden. Acá teníamos que la ecuación de tensión en el sistema trifásico era igual a la matriz C. La matriz C es esta, que era la matriz que me permitía transformar el sistema trifásico a bifásico o viceversa. Porque si yo quiero poner que la tensión en el sistema bifásico, tengo que poner que igual a la matriz inversa C por la matriz de tensión del sistema trifásico, o sea, por B3. Porque el cociente de matrices no existe, o sea, tengo que invertir la matriz. Por eso es que le pongo entre paréntesis C a la menos 1, si se quería poner B2 igual a C a la menos 1 por B3, ¿no es cierto? Bueno, o sea que el régimen estacionario simétrico se puede considerar solamente la primera ecuación del sistema de valores mayúsculas son valores de fase. Bueno, acá escribimos de esta manera, y recordando que el negro sobre el este es raíz de 3 medios, y el su índice 2 para bifásico, el 3 para trifásico, podíamos poner que la relación entre tensión UP, acuérdense que la tensión UP era la tensión de rueda polar, que una tensión alterna que me aparece en el estator, U de los polos, conforme varía la excitación de la máquina, ¿cómo se llama? Campo, es decir, el rotor, va a cambiar, obviamente, esa UP está en función de la corriente I1, o sea, de la corriente de excitación. Conforme cambia I1, cambia la UP. Pero UP es una tensión alterna, por eso que cuando hacemos los diagramas fasoriales sumamos UP, Maracay, desembocamos la tensión en Bonn, puede ser el miércoles, como si UP, U de los polos, y los polos es continua, no puedo sumar continua con alterna. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, ese UP, que se llama tensión de rueda polar, es una tensión alterna. Y la relación que tengo entre la UP en dos fases, en tres fases, corriente, en dos fases y tres fases, por ejemplo, para corriente Q, en el eje Q, que es el eje transversal, cumple con esta relación. Entonces, si omitimos el subíndice, bueno, nos queda de esta manera, que la corriente, fíjese, el sistema trifásico es raíz de 2/3 de la corriente del sistema bifásico. Y bueno, y lo mismo la tensión, ¿ve? Acá, lo mismo. Raíz de 2/3 U alfa.
reemplazamos y vemos que tenemos ecuaciones que esto es equivalente, ecuaciones de tensiones equivalentes. Teníamos que XD y XQ respondían a estas expresiones, y para una máquina bifásica, XD y XQ respondía a esto, y para una máquina trifásica, a estas expresiones que tenemos acá. Teniendo en cuenta esto, n cuadrado por lambda, acuérdense que era la permeancia, que es igual a la inductancia, o sea, porque la inductancia es n cuadrado sobre la resistencia magnética o n cuadrado por la permeancia, lo mismo. O sea, forma bifásica igual a trifásica. Quiere decir que la reactancia de eje transversal y longitudinal en la máquina bifásica y en la máquina trifásica son iguales. A eso concluíamos acá. Y acá, la ecuación de tensión entonces de la máquina trifásica en régimen estacionario simétrico, con su índice 2 a la magnitud del inducido. Acuérdense que el índice 2 es para magnitud del inducido y 1 para magnitudes del inductor. Entonces, la tensión en Born, U2 viene a ser, fíjese, UP más L2 por J, es una tensión alterna. Esta corriente 2 es alterna, o sea que la caída de tensión esta ómica y esta caída de tensión reactiva es alterna. Y esta UP también tiene que ser una tensión alterna, no puede ser una tensión continua. Bueno, esto es para tubo rotor y esto es para polo saliente, que ambas son independientes de la matriz C. Y bueno, acá hemos venido haciendo estas cositas. Hemos analizado también, acuérdense, en el circuito eléctrico equivalente de la máquina sincrónica. Acá teníamos un turbo rotor, bueno, acá está en vacío. Si esto está en vacío, la máquina, ¿ves? La tensión UP va a ser igual a la tensión esta, U2 que tengo en Born, porque la corriente acá vale 0, si es que la máquina está en vacío. Y fíjense que acá hay una flechita que dice que UP, un valor absoluto, y proporciona la corriente 1. La corriente 1 es la corriente de excitación, o sea, la corriente que yo tengo, corriente de excitación en el inductor. Conforme cambia esa corriente, cambia el campo, cambia la tensión que se induce en el estator, que es esta, UP. Por eso que dice que es proporcional. Circuito equivalente, entonces, en base a, acá está para polo saliente y para turbo rotor, tenemos los diagramas fasoriales, que también hemos visto. Y acá teníamos con la máquina en vacío, cuando estaba en vacío la máquina, I2 vale 0. O sea que U2 es igual a UP. Y acá, esta situación es válida para ambos tipos de máquinas. O sea, para polo saliente y para turbo rotor. Que U2 es igual a UP cuando está en vacío. Y el campo giratorio, ven, el entrehierro proporciona la tensión que se induce. Bueno, acá ya está cargada la máquina, con impedancia ZC. Por eso está circulando una corriente 2. Entonces, esta tensión U2 ya no va a ser igual a la tensión UP, porque va a haber una caída de tensión de por medio. Esta UP en voltio va a ser más grande que tu U2 en voltio, debido a esta diferencia de potencia que va a haber en esta impedancia. ¿Estamos? Y bueno. Sí, ingeniero. Acá, a ver, vamos a... Un cachito. Vamos a ver. Vamos a la máquina cargada, porque esto es lo que está faltando ver, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una carga simétrica. Acá tenemos la corriente I2, es decir, la corriente que, digamos, que va a tomar esa carga, la corriente que está aportando la máquina esa carga. Y esta corriente I2
me va a dar lugar a una excitación θ delta, que sería la reacción del inducido. Es decir, cómo reacciona el inducido con una excitación sinusoidal giratoria. Y esta carga va a depender si es óhmica, si es inductiva, si es capacitiva. Obviamente que normalmente es inductiva. Entonces, reaccionará de una determinada manera el inducido ante el tipo de carga. O sea que en el entrehierro delta yo voy a tener esa excitación que va a moverse de alguna manera a una velocidad ns, que es la velocidad sincrónica, la velocidad de sincronismo. O sea, la excitación resultante que va a haber, que me permite el intercambio electromecánico de energía. Perdón, Que, ingeniero, perdón. sí, Consideramos carga equilibrada y la carga esa que pone simétrica es equilibrada. claro, estamos considerando, o sea, como si fuese una carga equilibrada, momentáneamente. No es tan así, sabemos que no es así. Y esta NS, como le decía, es la resultante, porque yo tengo un campo que me lo produce el inductor, y un campo que aparece en el inducido. O sea que la combinación de solo campos me da el campo en el entrehierro que está moviéndose a una velocidad ns, porque velocidad de sincronismo, porque tanto el campo, o sea, no hay una diferencia de velocidades como va a haber en la máquina sincrónica, ya vamos a ver. O sea, el campo del inductor, si viene siendo que un campo fijo, o sea, un campo continuo, no fijo, se mueve conforme se mueve el rotor de la máquina, produce un campo, acuérdense, en el estator, que se va a mover exactamente a la misma velocidad. Entonces, acá aparece, ¿ve? Lo que se denomina que es excitación senoidal giratoria, que nos lleva a una velocidad ns a tener un sentido sincrónico, o sea, pseudoestacionario. ¿Qué significa eso? Es como que el campo del inductor, al llevar la misma velocidad que el campo del inducido, al no haber una diferencia de velocidades entre uno y otro, es como que esos dos campos son pseudoestacionarios, es como que están quietos. Entonces, en lo que hace al eje D, o sea, el eje directo o longitudinal, la excitación en el entrehierro, el eje D resultante, va a ser la suma de la excitación en el eje D en el inductor más la excitación en el eje D en el inducido. Es decir, θ de 1 más θ de 2. Y en el eje Q, que vendría a ser el eje transversal, la excitación θ delta en el eje Q resultante es directamente al θQ2. θQ1 no va a existir, O sea, la excitación viene a ser en el eje Q, en el inductor, ¿no? Va a valer 0. ¿Ve? En régimen estacionario simétrico no existe un arrollamiento inductivo, un arrollamiento activo en el inductor. Entonces, quiere decir que la excitación θ de 1, esta que tengo acá, me va a dar lugar o va a ser la responsable de la tensión de rueda polar U sub P. Y esta tensión, acuérdense, de rueda polar U sub P,
¿Quién es responsable de esa tensión que crezca o disminuya? La corriente de excitación del inductor, es decir, I1. La tita de 2, o sea, la excitación en el eje D, en el inducido, da lugar a una caída de tensión reactiva. Por eso le ponemos J, que va a ser la XD principal por la corriente ID. Y la tita Q2 también va a dar lugar a una caída de tensión reactiva que va a ser JXQ principal por IQ. Ahora, por eso que hemos puesto acá una llave que dice que a cada una de las excitaciones estas, que vemos acá, le corresponden tensiones inducidas ficticias, que son estas que aparecen aquí. Ya vamos a ver por qué dice eso. Cuando la máquina está cargada, el valor máximo de flujo que yo voy a tener concatenado por una fase va a ser psi de 1 de pico igual a n, que es el número de espira en serie de una fase, por Fn1. Recuerden que Fn1 era el factor de arrollamiento del inductor, en este caso, y por phi de 1, phi de pico de 1. Phi de pico de 1 sería el flujo en cada espira de ese arrollamiento inductor en el eje D. Y eso va a ser igual a mu0 sobre delta de 0 por 2 sobre pi, por tau p por LI, por n veces Fn1, por C1D, por C1, por N1 y por I1. En donde esto nos lleva a que el valor efectivo de la tensión, esa de rueda, tensión de rueda polar UP, sea igual al valor máximo UP sobre la raíz cuadrada de 2. Valor máximo sobre 2. Y eso va a ser igual a omega por psi de 1. O sea, omega, y tengo que meter todo esto que está acá, que es lo que reemplazamos acá. Todo esto que tenemos acá, omega, raíz de 2, mu 0, delta de 0, número 2, pi, tau p, LI, N, Fn1, C1D, todo es constante. ¿Qué es lo que cambia? Esto, la I1. Cambia esto, OP. Claro, acá nosotros hemos dicho así de forma muy suelto, digamos, decir, sí, directamente proporciona. Bueno, pero ¿por qué? Ahí está, ¿ves? Depende de todo esto, esa constante depende de todo esto que está acá. Por eso ves que la tensión UP, entonces quiere decir que va a ser una función de la corriente 1. Bien. La excitación giratoria en el eje D, debido a las fundamentales de las distribuciones de la excitación en cada fase del inducido, θ de 2, nos lleva a esta caída que hemos visto anteriormente, o sea, JXD principal por ID. Muy bien. Quiere decir que para la fundamental, el arrollamiento trifásico de paso acortado, por ejemplo, de 2 capas, donde n es el número de espira de una fase, la excitación esta, θ de pico, ZS3, o sea, ¿qué significa eso? Para una determinada zona, el subíndice S es con paso acortado y el 3 porque es trifásico. Igual a 3 medios de θ de pico ZS. Y eso va a ser, esto era M sobre pi por N, por eso el M vale 3, por eso que ponemos 3 sobre pi, N sobre P', por I, por raíz de 2, por Fn1. Entonces, quiere decir que flujo concatenado por fase, valor máximo,
phi de pico ZS3 es phi de pico de 2. Y que va a ser igual a todo esto que tenemos acá. 2 sobre pi, tau p de i, mu 0 sobre delta i 0, 3, etcétera, etcétera. Si nosotros a esta expresión que está acá, la afectamos, multiplicamos miembro a miembro por omega sobre i por raíz de 2, voy a obtener la reactancia de eje directo principal para polo saliente que va a tener este valor omega por todo esto. Y este C1D, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el tema de los campos, el coeficiente de forma polar que tenemos la máquina de polo saliente. Bien. La reactancia principal, entonces, de eje transversal, en la fase del inducido, equipo principal para polo saliente va a tener este valor. Es decir, que X de principal a polo saliente por I2 igual a esto. Acá lo hemos puesto para el eje D, este es para el eje Q, este es para polo saliente, y este es para turbo rotor. Lo que pasa es que XQ principal, perdón, para turbo rotor vale 0, por eso que directamente tenemos XD principal. Ahí está, ¿ves? Y turbo rotor C1Q es igual a C1D y vale 1. Por eso que acá no aparece, acá sí aparece y acá no, el C1D y el C1Q también. Por lo tanto, la tensión UP, tensión de rueda polar, es igual a esto que teníamos acá, ya hemos visto eso. Esto y 1 es una corriente continua. Ahora, referir al inducido, que es corriente alterna, esto me va a dar una tensión alterna. O sea, que la XD principal en polo saliente por I1', que sería esa corriente del inducido referida, ¿no es cierto? O sea, corriente del inductor referida al inducido, que le llamo I1', XD principal, por I1' me da la tensión UP. O sea que la I1', esta corriente referida, es pi sobre 3P por C1N1 sobre NFN1 por I1 sobre raíz de 2. Bien. Acá, la tensión UQ, U sub Q, principal, o sea, en el eje transversal, es proporcional a θ del resultante. Y la U del principal va a ser proporcional a θQ resultante. Y la constante de proporcionalidad, ¿cómo trabajamos con eso? En polo saliente, la reactancia XD es mayor que la reactancia XQ. Y en turbo rotor son iguales. Por eso que me aparece este término con esa diferencia que se anula. Quiere decir que la tensión realmente inducida por fase en el entrehierro, le llamo U principal, que va a ser la suma de UD principal más UQ principal. Y esta U principal, que es la tensión realmente inducida, es distinta de la tensión UP. Por eso que acá se puede ver en este diagrama fasorial, este diagrama para máquina de polo saliente y este otro para máquina turbo rotor, fíjese que tenemos acá todas las tensiones que intervienen. La UQ principal, bueno, hay que fijarse en las ecuaciones, digamos, e ir
viéndola para ver cómo se van sumando fasorialmente y voy obteniendo todo esto. Ingeniero, una pregunta. Sí, diga. El turbo rotor solo se usa en la máquina sincrónica, no en la asincrónica. El turbo rotor. No tiene nada que ver. Esta máquina que le llaman tubos rotores, máquina sincrónica, nada más. La máquina asincrónica tiene otro tipo de rotor, que es rotor jaula o rotor bobinado, o rotor doble jaula, pero son configuraciones distintas y físicamente también es diferente, digamos, el comportamiento de la máquina respecto de otra. ¿Entendés? Olvídate, Claro, ¿no?, claro. de la máquina asincrónica, esto es para máquinas sincrónicas, nada más. Bien. Muchas gracias. No. Entonces, para máquinas de polo saliente, la XD principal, o sea, la reactancia XQ principal es la mitad o 0,5 de la XD principal. Y la UD principal en polo saliente es menor que la UD principal en turbo rotor. Y esta tensión U2, que va a ser la tensión en borde de la máquina, es constante. Por lo tanto, la corriente esta I1 está en función de la corriente I2. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una máquina sincrónica que va a estar funcionando como generador sincrónico, ¿yo qué necesito que tenga más allá de las variaciones de carga que yo tenga en mi máquina, que mi tensión en borne se mantenga constante? No puedo tener yo una tensión variable en el sistema. Al contrario, todos queremos que la tensión sea constante. Pero ¿de qué quiere decir? Pero voy a tener fluctuaciones de I2. Que es la corriente que yo voy a tener en la carga. Quiere decir que la excitación de la máquina se tendrá que ir ajustando continuamente, de alguna manera, conforme varía la corriente de carga, para poder mantener la tensión en borne constante, que no es nada sencillo. Bueno. La máquina en corto circuito. Si la máquina la tengo en cortocircuito, quiere decir que la tensión en borne, ¿cuánto vale? 0. Y aparece una corriente de cortocircuito que le llamamos I2K. Resulta, ¿por qué en ingeniería eléctrica la corriente de cortocircuito le llamamos I2K y no le podemos I2CC? Claro, porque lo que pasa es que la CC a veces la podemos confundir con corriente continua. El subíndice K viene del idioma alemán. El cortocircuito se escribe con la letra K. No sé cómo ve, pero empieza con la letra K, por eso le llaman I2K. La resistencia óhmica, como es muy chica en relación a la reactancia XD de dispersión, la depresión, por eso que le ponemos el reloj prácticamente C, igual a 0, y eso nos lleva a que la corriente IQ, o sea, la componente de la corriente en eje transversal, sea igual a 0. Entonces, fíjese que yo tengo acá mi tensión UP, que es la que tengo acá, le tengo que sumar la caída acá, que le voy a llamar, que es una caída reactiva, JXD principal por I2. Si esto vale 0, no tengo caída óhmica.
Si no tengo caída óhmica, quiere decir que el sistema se está comportando como si fuese inductivo puro. Por eso que la corriente 2 está a 90 grados acá de esta tensión, un P. Vamos, me van siguiendo. Y acá le tengo que sumar la caída X2S, que vendría a ser de la reactancia de dispersión, multiplicada por la corriente 2. Y eso me va a dar acá la tensión UPL, que era la tensión realmente inducida. Fíjense, la tensión U2, entonces acá tenemos la ecuación. ¿Cuál es la tensión U2? No está puesta acá. Va a ser UP, todo esto, más R2 por I2, ¿no? Está, más JXD por I2, y más JXQ más X menos XD por IQ. Que esto, como esto vale 0, me va a quedar esto. Ahora, la curry, como el cortocircuito vale 0, quiere decir que esto vale 0, me va a quedar 0 igual a UP más R2 por I2, perdón, esto hemos dicho que vale a 0, no tengo acá, me va a quedar UP más JXD por I2. Entonces, fíjense ustedes que acá, para el cortocircuito, I2K me va a quedar que es igual a J UP sobre XD. Haciendo despejando, pasa que está. Bien. Vamos ahora, tendríamos que compartir otra cosita acá, si ustedes me permiten. Ya le compartimos. De esta manera. Acá. Aquí el indicador. La máquina sincrónica. PowerPoint. Bueno, esto ya hemos visto. Esto ya hemos visto. Se vendría a ser. Una cosita nomás les quiero mostrar, cosa que la próxima clase pueda arrancar con lo que realmente me interesa. O sea, no es que no me interese, pero vamos a algo más sustancioso. Si vamos a... Esto nos lleva... ¿Qué pasó acá? No, se borraron acá. Ahí. Diagrama de excitaciones. Si nosotros dividimos la figura, fíjense los fasores que dice U principal, UP y JXD principal por I2. Por JXD principal se obtiene lo que se llama el diagrama de excitación, donde se observa acá que U principal es UD principal más UQ principal. Esta es otra manera también de poner los diagramas fasoriales. La tensión por fase U principal realmente inducida por el campo de tiro y su componente U principal y UD principal, tanto para polos salientes como para el turbo rotor. Bueno, esto sería
ya como les puedo explicar, hilar muy, pero muy fino en cuanto a todas esas caídas de tensión que aparecen. Nosotros vamos a ir más, digamos, a lo concreto, nos vamos a manejar con este diagrama, con el diagrama de tensión, digamos, de máquina de polo saliente, en donde yo voy a tener, muchachos, la tensión UP de rueda polar, la caída reactiva I por X, S que le voy a llamar, que va a ser I por X de XS va a ser mi reactancia sincrónica, y la caída ómica. Y les digo más, como la resistencia ómica es muy pequeña frente a la reactancia sincrónica, como la vamos a despreciar, la caída esa se desprecia. O sea que directamente vamos a trabajar con la suma de UP más la caída debido a la reactancia sincrónica para ver la tensión. Eso, la suma de esos fasores me va a dar la tensión en Borne. Y ahí voy a empezar a ver el comportamiento de la máquina como generador. Una vez que la ponga en paralelo, ya vamos a ver las condiciones, como si la excito, si la sobreexcito, si la subexcito, como generador. Y cómo la voy a hacer trabajar la máquina sobreexcitada o subexcitada como motor sincrónico. Y vamos a ver también cuándo yo puedo utilizar una máquina sincrónica como motor. No crean que no se la usa, sí se la usa como motor también, pero en casos especiales, ya vamos a ver qué caso. Así que vamos por parte, digamos, en ese sentido. Bueno, porque yo Sí, lo que la idea que uno tiene es que siempre la sincrónica la usa como generador nada más. normalmente sí, pero también la puedo usar como motor. Ya le voy a explicar después por qué. Bueno, acá tenemos el diagrama de excitaciones. Ya vemos que en la figura a veces tiene un diagrama de tensiones de figura anteriores simplificado y se agregan los diagramas de excitaciones para máquinas con polo saliente con tubo rotor. Acá tenemos las corrientes. Bueno, y acá tenemos el tema de la excitación necesaria para el estado de carga dado, y cuando no hay saturación, es lo que decíamos nosotros hace un rato. La tensión de la rueda polar UP y la corriente 1 son proporcionales. Si conocemos la reactancia XD y la reactancia XQ, o sea, de eje directo y de eje transversal, es fácil determinar la tensión UP, que es la tensión de rueda polar. Y por lo consiguiente, la corriente 1 para cualquier estado de servicio simétrico, dado por la tensión en Born y por la corriente de carga. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en profundidad, ya lo vamos a ver si Dios quiere la semana que viene, es esto, la máquina en paralelo con la red. Esto es sagrado. Acá está la clave de todo. Acá el que no sabe esto no va a probar nunca la vida. Qué bueno. Máquina eléctrica 2. ¿Ah? Porque todo esto después lo va a tener que aplicar siempre sistema de potencia. Porque la máquina sincrónica como generador, funcionando como... Porque yo lo puedo hacer que funcione como red aislada. Como red aislada es ni más ni menos que yo tengo un grupo de electrógeno y le estoy dando energía eléctrica, qué sé yo, a mi casa, a mi taller o a mi negocio. O aportando al sistema el SADI, profe, también. ¿Cómo? Aportando al sistema eléctrico, digamos, de todo el país. Sí, pero eso yo lo voy a hacer
no como una red aislada, sino en paralelo con lo que se llama con red rígida. Yo me tengo que colgar de una red que se llama de potencia infinita. ¿Me entendés? Claro. Eso lo tenemos que ver. Para tener una detalle, excitación, profe. No, eso es para, o sea, de acuerdo a las necesidades de la red, ¿no es cierto? Aumenta, qué sé yo, la carga, entra una central, entra otra, pues todo está interconectado. Entonces mis máquinas entran en paralelo con esa red, tengo que conectar en paralelo, Sí, así como los transformadores se conectan en paralelo y que deben cumplir ciertas condiciones para que acá es lo mismo. Y bueno, en una central, a lo mejor no está en funcionamiento la central, a lo mejor sí, qué sé yo, a lo mejor hay 2 máquinas, o las 5, y bueno, tengo que meter 3 más, o una más, depende de las necesidades del sistema, tampoco voy a andar generando energía eléctrica divino botón, no pasa por ahí, pero bueno, pero o sea, todas esas cosas ustedes las van a ver en detalle con el sistema de potencia. Lo que nosotros tenemos que ver es desde el punto, no desde el punto de vista del sistema, sino desde el punto de vista de la máquina, cómo trabaja mi máquina o cómo el comportamiento de mi máquina frente a esa red, cómo mi máquina ve a la red o cómo la red ve a la máquina. claro. ¿Me entienden? Bueno, eso tenemos que estudiar. Como les digo, eso es sagrado. Gracias, profe. El que no sabe eso, obviamente no puede aprobar. Es así de sencillo. Y muchas veces los alumnos creen que saben, no saben. ¿Por qué? Porque no estudian bien. Hay apuntes, libros, y un montón de cosas que yo les voy a aportar todo lo que sea necesario para eso. Pero también ustedes, changos, tienen que poner la cola en la silla y estudiar, porque no es suficiente con la charla, la conversación, lo que sea que dé el profe. Hoy en día la enseñanza de la ingeniería está cambiando. Se apunta a otras cuestiones y ya de a poco se irá adaptando también la universidad argentina y la tecnológica, obviamente, a trabajar también de otra manera. El profesor da pautas y el alumno tiene que laburar. Tiene que se lo hace trabajar, que conteste el cuestionario, que haga esto, pa. Se ve determinado tema, el profesor da las pautas y el grupo de los alumnos A, B, C y D, a ver, exponga, lo discutimos y vemos cómo lo pulimos, si le agregamos cosas, le quitamos cosas, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y empezaremos a trabajar también de otra manera, porque es lo que actualmente se llama la enseñanza por competencia. O sea, ¿qué competencia adquiere la persona al estudiar o para aprobar una determinada materia? ¿Qué competencia adquirir? Entonces, importante eso. Por eso, digamos, el paradigma, o cómo se venía enseñando ingeniería, o las clases magistrales que dan los profesores frente al pizarrón, el profesor se lucía escribiendo un montón de cosas difíciles mientras los alumnos garabateaban, otros dormían, otros consultaban el celular. Eso ya no existe más. El alumno va a tener que trabajar, o sea, vaya a laburar a la facultad, al aula.
se acabó, digamos. Ahora estamos, bueno, estamos en pandemia, entonces ya vamos a ver cómo vamos acomodando las cosas. Pero las cosas están cambiando. Y les puedo asegurar que se aprende un montón. Yo le digo por experiencia, yo estoy haciendo un posgrado, y bueno, de la parte de ingeniería eléctrica, y el profesor da las pautas y nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, nos hacen, separan trabajo en grupo y después el profesor va visitando grupo por grupo. Nos ayuda, o nos pregunta, o cómo, por qué hemos hecho así, por qué hemos hecho así, en base a qué, si hemos leído tal cosa, hemos consultado tal otra. Y se aprende mucho. Les puedo asegurar que se aprende mucho. Después Ingeniero, viene, sí, sí, una consulta, cuando se implemente, supongamos este sistema a un futuro, por supuesto, quizás todavía no está planificado, sí. supongamos los alumnos que han cursado con el método tradicional, ¿cómo van a rendir los exámenes finales? No sé, ya se verá, se le respetará eh, en su momento eso, o sea, es como que cuántas veces ha pasado que vos has cursado con un profesor, el profesor se ha jubilado, se ha muerto, y tenés que chamullar al profesor que está dando la materia ahora, y como te puede sacar volando, o como te puede decir, bueno, no hay problema, chango, a ver que te la toma como te han enseñado. ¿Me comprendés? Y seguramente va a ser así, pero supongamos que arrancás de ahora en más, o el ciclo lectivo, un ejemplo que te pongo, 2022, sea de esa manera, y bueno, con el ciclo que cursa en el ciclo lectivo 2022 en adelante, bueno, tendrán que someterse a ese tipo de, digamos, de enseñanza, ¿me entendés? Claro, es así. Ingeniero, y otra cosita, supongamos, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser más participativos? Calculo yo los laboratorios para ese tipo de enseñanza. todo, todo es más, todo es más participativo, y no te puede pirar. No hay uno que se pire. Te comento, por ejemplo, como te decía, en el posgrado nos hacen laburo así, y vos decís, qué cagada. Tenemos, ponerle, agarren de pechito, te han dicho, bueno, te han ido dando clases, y bueno, te dan una consigna determinada, porque vos trabajé, ejemplo. Supongamos, qué sé yo, la máquina sincrónica paralela. Y de todo lo que estamos conectados acá, le damos, o sea, hacemos 4 grupos, perfecto. Y después yo voy visitando y le digo, bueno, usted el grupo A, quiero que me estudien a fondo tal cosa, el grupo B tal cosa, el grupo C tal cosa. Y después lo voy a decir, che, ¿cómo he hecho para hacer tal cosa? A ver vos, Prado, ¿cómo has hecho? Vos, Pereira, ¿cómo has hecho? Vos, Brito, ¿cómo has hecho? Está cagado, porque están constantemente el docente que está evaluando, está preguntando qué criterio usó, por qué, qué te va a quedar mudo. Se queda mudo, ¿sabes qué es mejor? No sé, chao, no más. Bueno, programa sí, pero. Y no es para morirse. Hay que leer un poco, usar el sentido, hay que laburar. Porque ahí tendrá la consigna, y un ejemplo. Te la andaba, qué sé yo, a las 9 de la noche. Ponele ahora y te digo, bueno, che, a las 10 de la noche ves al grupo de ustedes, bebé, ¿qué han hecho? Ya va a ver cómo va a volar y van a discutir ustedes y todo, y que algo va a ser. Y cuando te pregunten a cada uno, algo va a contestar. Y eso significa que has aprendido, que vas a aprender. No te das cuenta, pero aprendes. Y después cuando te evalúan, pues dices, esto, pavada. Te evalúan, aprobás, ya, es todo. No es para cortas la vena.
son distintas maneras. Bueno, ojalá, veamos qué pasa. No sé, estamos en eso. Bueno, chavo, si yo quiero lo veo el lunes que viene. Espero que no me hinchen las bolas con otro rollo. A veces me joden con reuniones. Y bueno, obviamente, hace reuniones el decano con los directores del departamento y todo, no le puedo decir que no. Lo que está. Y a veces coincide con clase, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero no se preocupen, porque nosotros vamos bastante bien, vamos bastante con el tiempo, digamos, que tenemos para la materia, la llevamos bien. Así que no se preocupen en ese sentido. Bueno, que tengan buenas noches, un buen resto de semana, buen fin de semana que viene. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Igualmente. ingeniero. Buenas noches. Bueno, Gracias, Inge, que ande muy bien. Buenas Buenas noches.